Sentido Económico. Muy bienvenidos todos nuestros habituales oyentes de Sentido Económico a nuestro episodio número 207, episodio especial al Premio Empresario Joven Misionero 2026, porque la semana pasada Sentido Económico estuvo participando de la jornada en la que se premió al Empresario Joven Misionero 2026 con la organización de GESEM, Jóvenes Empresarios de la Confederación Económica de Misiones y la Confederación Económica de Misiones, la CEM. La premiación, fue parte de un programa más amplio, donde se realizó también la reunión de la mesa senior de la CAME, por primera vez aquí en la provincia de Misiones, y también un encuentro de CAME joven, ¿sí? Net Finance e InView fueron los sponsors de la jornada, en la que resultó electo como joven empresario misionero 2026 el empresario Matías Morán de Miel La Justina de Posadas, que es una pyme familiar liderada por Matías como segunda generación, que comenzó hace años a través de la iniciativa y el esfuerzo de sus padres y que hoy también ya tiene y marca presencia en las góndolas locales con trazabilidad y mejora continua como valores diferenciales, además de querer seguir innovando para crecer en volumen y alcanzar nuevos mercados. No fue el único premiado porque Matías fue uno de los 4, en este caso, destacados de la jornada, ya que en iniciativa emprendedora fue premiado Basilio Esteban Aldana, de Ferretería Ferranova, en desarrollo productivo Matías, que finalmente fue ganador por Miel La Justina, en relevo generacional Igor Sobol, de aquí de nuestra zona, porque hacemos este programa desde Oberá Misiones, de León Yerba Mate, y en desarrollo tecnológico y diseño fue premiado Nicolás González de MKT Bot, una alternativa también que nuclea la cuestión tecnológica. Así que ellos fueron los premiados. Se reconoció entonces al empresario joven misionero que va a representar a la provincia en este certamen nacional Premio Joven Empresario de CAME, que congrega a jóvenes de todo el país, ¿sí? Así que ya iremos mencionando algunas otras cuestiones que tienen que ver con este evento. Ya iremos descubriendo un poco también quiénes hablaron, porque los speakers en este caso serán los protagonistas, algunos, o en otro caso no, de nuestro episodio especial del Premio Empresario Joven Misionero 2026. Precisamente, no lo tenemos presente en vivo en el día de hoy, aquí a nuestro coconductor de Sentido Económico, Sebastián Bordato, representando a Net Finance, habló justamente en la apertura a nuestro integrante de nuestro equipo, que hizo muy buenas notas también, y que ustedes van a tener oportunidad de escuchar, y que todos ustedes bien conocen si escuchan siempre nuestro podcast y nuestro programa de Sentido Económico, ¿sí? Hace 6 años que lo están escuchando, Sebastián Bordato. En este caso dio un discurso desde su cargo de director comercial de Net Finance, que fue uno de los sponsors justamente de este Premio Empresario Joven Misionero 2026 junto a InView. Y es la primera vez que en nuestro programa ponemos un discurso, entre comillas, para que lo escuchen. Pero les aseguro que esto que van a escuchar vale realmente la pena. Fue un discurso muy interesante, motivacional, de Seba, que decía esto en la apertura del evento. El mercado de capitales es la unión entre inversores, personas o empresas que les sobra dinero, puestos a disposición de ustedes que necesitan los recursos para financiar sus actividades, sus sueños y sus proyectos. De esta manera, empresas como Mercado Libre, Habana, Ferrum, Grimoldi, Fiplasto y miles de ejemplos de empresas argentinas han podido empezar en un garage, una industria, un comercio o en un tinglado y financiar sus proyectos para ser hoy gigantes emblemáticos. Pero lo que no saben muchos de ustedes es que miles de empresas pymes en todo el país y en Misiones, no tan conocidas y tan emblemáticas, se financian vía el mercado de capitales diariamente. Muchos creen que la bolsa es para grandes jugadores y hoy vengo a explicarles que es un error. Miles de pymes se financian en la bolsa con el descuento de cheques, pagaré u obligaciones negociables. Durante el 2025, solo Net Finance InView otorgó avales y descontó cheques en la bolsa por 40.000 millones de pesos en lo que va del 2026. Hemos otorgado por otros 20.000. 40.000, el año pasado y 20.000
este año. Esto solamente acá en Misiones. Net Finance en alianza con InView. Repito, 40.000 millones de pesos en el 2025 y 20.000 en lo que va de este año. Net Finance InView es el eslabón del mercado y somos la única entidad relevante que está radicada en esta querida provincia de Misiones. Estamos acá, vivimos acá, consumimos acá y nuestros hijos estudian acá. Debe estar por ahí mi hijo. Por eso entendemos la problemática de los jóvenes. Hace 4 años los acompañamos como sponsor de la GESEM y por decantación a las cámaras que nuclean a los empresarios de toda la provincia. Llevamos miles de kilómetros recorridos, capacitando en infinidades de cámaras e instituciones. Operen o no operen con nosotros, como en Capixa, en Cameca, el mismo Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Universidad Achari, en colegios secundarios, me ha tocado en varios, en empresas específicas, en CAMEM, en la Cámara Inmobiliaria Misionera, en la Cámara de Comercio de esta misma ciudad y tantas otras, todo en forma gratuita para que se conozca la herramienta. Todos tienen una cuenta bancaria, incluso muchos de ustedes utilizan exchange o criptos, pero no tienen una cuenta comitente en una LIC con un asesor que los guíe adecuadamente, que puedan rentabilizar sus flujos de caja o obtener eficiencia en impuestos. Pero les digo algo, muchos de ustedes sí lo hacen, y quienes utilicen mejor la herramienta tendrán ventajas por sobre su competidor. Y les puedo decir que son muchos los que utilizan el mercado de capitales como aliado estratégico. Lo que van a ver hoy, economistas, empresarios, expositores y toda esta puesta en escena, es el esfuerzo del mercado de capitales puesto a disposición de ustedes, los verdaderos protagonistas, y es por eso que los invito entonces a que aprovechen esta oportunidad de intentar entender hacia dónde van las políticas económicas, porque ustedes están dentro de esas reglas de juego. Seguramente los economistas nos van a dilucidar un poco más. Además, ustedes que siempre se quejan, y muchas veces con razón, de los altos impuestos, en la bolsa tienen la oportunidad de ser eficientes en esta materia. Pregunten y sean astutos, porque son tiempos de eficiencia. Repito, la bolsa de valores, con el acompañamiento adecuado, pueden ahorrar impuestos. No somos un reemplazo del banco, pero somos el sistema más eficiente del motor productivo de las pymes. No se trata de ser el que mejor produce o el que mejor comercializa un producto. Se trata de tener buenos balances, de ser ordenado financieramente y poder ir al mercado a ofrecer sus empresas de manera tal que puedan tomar créditos baratos, eficientes y acorde a la macroeconomía que tiene Argentina, que lamentablemente no la pueden cambiar. Para bien o para mal, la macro es la que es, y hoy Fausto, seguramente, y otros, nos van a exponer para que puedan tomar mejores decisiones. Lo que ven hoy, economistas, el director de uno de los grupos financieros más importantes de la Argentina, vuelvo a repetir, José Miguel, CEO de InView, que pertenece al Grupo Galicia, y toda esta puesta en escena con varios expositores es la muestra de que los acompañamos con ideas inteligentes y que estamos para ayudarlos. Los más jóvenes no deben caer en la trampa del desconocimiento. Investiguen. No se trata solo de producir o comercializar a bajos costos. Se trata de entender que al final del camino, y sacando el propósito de cada uno, todo es económico y financiero. Ya no corre más el compro un camión de más porque quiero ahorrar y preservar mi valor adquisitivo. Repito, es el mercado de capitales el lugar donde los ahorros se transforman en la inversión para el futuro de ustedes. Por otro lado, no quiero dejar de mencionar que ustedes como individuos deben forjar su propia jubilación. Deben ahorrar e invertir para el futuro. Y el mercado de valores, nuevamente, a largo plazo, es el camino correcto para tener una vida digna al culminar su vida laboral. Deben separar el capital de trabajo de sus empresas de sus ahorros personales. Lo voy a volver a repetir porque esto lo veo muy a menudo. Deben separar el capital de trabajo de sus empresas de sus ahorros personales. ¿Cuántos responsables inscriptos hay acá? Levante la mano el que se anime. O sea, que no tiene una empresa es responsable inscripto. Bueno.
medítenlo, hablen con un contador si eso está bien o está mal. Para ir finalizando, Misiones enfrenta desafíos gigantes. Tenemos miles de kilómetros de frontera. Es la pyme y la mediana empresa el motor del empleo más importante de esta provincia y de la economía nacional. Por eso existe la CAME, la SEM, la GESEM y obviamente la de cada una de las provincias, ¿no? Juntos siempre es mejor. Misiones es una provincia hermosa, llena de empresarios calificados, recursos que pocas provincias poseen, por lo que no seamos ajenos a las herramientas que les mencionamos. Desde Net Finance InView queremos felicitar, obviamente, a los jóvenes, al Premio Joven, a la SEM, a la GESEM, que hacen posible que ustedes se desarrollen. Nosotros, como Net Finance, que somos un comercializador, o InView, que es el broker y el que pone la tecnología, también formamos parte de una cámara a nivel nacional. También a veces tenemos algunas diferencias entre esos jugadores, pero es a través de las cámaras donde debemos juntos expresarnos desde el sector privado. Es de manera conjunta, coordinada, donde se toman esas políticas. Por eso mis felicitaciones a lo que se hace anualmente en este espacio y a todo el empuje que le ponen los jóvenes. Muy bien, esto era lo que decía Sebastián Bordato, como director comercial de Net Finance, y la verdad que me pareció una síntesis excelente de muchas de las cosas que separadamente a lo largo de nuestros episodios de Sentido Económico, Seba intenta, sobre lo que intenta instruir a los empresarios y a la gente respecto de para qué sirven las herramientas y cómo deben ser utilizadas las herramientas del mercado. Así que, la verdad, estuvo magistralmente condensado esto en este discurso, que fue un discurso porque Seba, junto a José Míguez, que es el CEO de InView, fueron los que hablaron en el inicio de la jornada. Además, bueno, también participaron como speakers, participamos en este caso también charlando en un living económico con Diego Martínez Bursaco, a quien también vamos a escuchar, economista y director comercial de InView, y a Jan González, que también hemos tenido oportunidad de entrevistar anteriormente, gerente de finanzas corporativas de Sudameris Securities de Paraguay. También, bueno, por supuesto, la charla principal que estuvo a cargo de Fausto Espotorno, que, como ustedes saben, es director de la prestigiosa consultora Orlando J. Ferreres y del Centro de Estudios Económicos de la UADE, ¿sí? Que estuvo dando una charla acerca de la macro, realmente muy interesante, ¿no? Tenemos que decirles que este espacio llega a ustedes gracias también a Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246. Bueno, y decíamos también de que esto fue organizado por los jóvenes de la SEM, por la GESEM, ¿no? Y de que tuvo presencias muy importantes, por supuesto que estuvieron presentes las autoridades locales, los anfitriones del encuentro, el director, en este caso de GESEM, en este caso Guillermo Sato, también liderado el equipo de organización del evento por Macarena Stepanenko, un equipo realmente también muy eficiente de coordinación de lo que tuvo que ver con este encuentro, integrado por Romina Coent, Celeste da Rosa, Florencia Goncalves, entre otros. Además, por supuesto, con el apoyo de la gente de SEM, de GESEM, bueno, también un integrante de la SEM, que además es secretario de Interior de CAME, que es Gerardo Díaz Beltrán. La verdad que le hacemos un reconocimiento especial a Gerardo, que estuvo también sumamente involucrado con la organización de este evento, del que fuimos parte, tanto Sentido Económico de alguna forma como Net Finance también, ¿no? Así que la verdad que un agradecimiento especial. Y bueno, además mencionar en este caso de que estuvieron presentes autoridades nacionales de CAME en este encuentro, muy importantes porque, bueno, como les decíamos, coincidió este encuentro con la primera reunión que tuvo la mesa senior de CAME aquí en la provincia de Misiones, lo cual fue también un hito
En este caso destacado por Guillermo Fachinero, el presidente de la Confederación Económica de Misiones, acompañado por Luis Estefen, el secretario, los vicepresidentes, Rodrigo Blanco, que es presidente también de la Cámara de Comercio de Iguazú, el protesorero Dionel Kimmich, que bueno, con quien siempre estamos allí en contacto, la directora de la Comisión de Mujeres, también Mercedes López, el director de la Comisión de Industria, Pablo Scherf, también las comisiones de mujeres y de jóvenes, presentes también cámaras de comercio, tanto la local como de otros lugares de la provincia de Misiones que también participaron de este evento. Y bueno, no quiero dejar de mencionar a Ricardo Diab, el presidente de CAME, también al vicepresidente primero, Alberto Cagale, a también gente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires, a otras autoridades de CAME como la secretaria general Beatriz Turn, que también dijo unas palabras, bueno, Gerardo Díaz Beltrán ya lo mencionaba, así que bueno, una presencia muy importante, junto también, por supuesto, a la de Matías Brugnoli, director de CAME Joven, que también estuvo presente participando y pronunciando unas palabras también en el marco del evento. Así que bueno, también le cupo el rol al señor Sebastián Bordato de ser cronista, y hizo unas muy buenas notas. Vamos a escuchar primero la charla que mantuvo con Darío Brugiati, que es el gerente general de Sudamerican Securities de Paraguay. Una experiencia personal también muy interesante la de Darío Brugiati, porque Darío es argentino. De hecho, estudió aquí en la provincia de Misiones también y bueno, cuenta cómo fue que llegó a Paraguay, pero bueno, más interesante que eso también, comentó algunas cuestiones relacionadas con cómo se está desarrollando el mercado de Paraguay y qué iniciativas se están motorizando desde Sudamerican Securities para llevar adelante el mercado de capitales en el vecino país. Bien, continuamos este ciclo de entrevistas para Sentido Económico desde el evento Premio Joven en la ciudad de Puerto Iguazú, jueves 4 de junio, y estamos con Darío Brugiati, CEO de Sudamerican Security y también de los fondos. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? Realmente impactado de este evento, de la magnitud, de lo que armaron, de lo que organizaron. Hasta me llevo la idea, inclusive, quiero decirte, que por ahí me voy con ganas de armar algo parecido en Paraguay, porque realmente es muy interesante cómo apoyan a los jóvenes empresarios la motivación, el incentivo que representa todo esto. Así que bueno, muy bueno realmente y felicitaciones por el evento. Bien, incluso la GCM, que es la parte joven de la Confederación Económica Misionera, también participó, aparte de de las cámaras también de Paraguay y de Brasil, así que ustedes están representando por Sudamerican Securities y además por lo que es las cámaras que integran también en Paraguay, ¿no? Un Paraguay que está creciendo mucho, ¿no, Darío? Sí, realmente Paraguay es un mercado que ahora está siendo muy observado por el mundo. Yo me acuerdo, si te puedo contar así experiencia personal, cuando me vengo a vivir a Paraguay en el año 2017, desde de vivir en Buenos Aires, de trabajar en Capital Federal, primera parte del gobierno de Macri, y yo le contaba a la gente, ¿no?, que me iba a ir a vivir a Paraguay y me miraban como nada, ¿qué le pasa a este ser humano que está por tomar esta decisión? Y realmente, bueno, después de un tiempo, realmente no me arrepentí de la decisión que tomé porque es un país que está creciendo a unas tasas impresionantes, donde estaba todo por hacerse y se resolvió a hacer todo en los últimos tiempos y bueno, y que ofrece realmente muy buenas oportunidades para cualquier proyecto, para cualquier emprendimiento. Y nada, realmente interesante ahora también en la coyuntura donde Paraguay está ahora sofisticándose y modernizando su mercado de capitales y que realmente estamos en condiciones de captar más inversiones de afuera, que algo era un poquito más complejo, ¿no?, en un contexto más
más precario que teníamos anteriormente. Hablaba Jan González, que es parte del staff de Sudamerican Security. Él es economista también de profesión y contaba un poco las bonanzas que puede tener o el régimen Maquila o el Investor Pass como para atraer capitales de una manera ordenada. Vos representás a la bolsa de valores, digamos, en definitiva, desde tu lugar, desde Sudamerican Security. ¿Estás con expectativas? ¿Estás, digamos, contento? ¿Están trabajando en Paraguay para crear un mercado un poco más abierto, digamos, al mundo? Bueno, justamente ese es el próximo paso que está realmente muy cerca de concretarse, que Paraguay recibió una serie de noticias y novedades muy favorables, como es el tema de el Investment Grade, que recibió de 2 de las principales calificadoras. Más allá de todas las bondades del país que siempre se mencionan, ¿no? De la estabilidad económica, la macro, la previsibilidad que ofrece el país, pero aparte de esto, realmente se está buscando realmente atraer más inversiones. Lo del Investor Pass es una realidad, es algo que está ahora por empezar y que realmente queremos capitalizarlo. Bien, mucho trabajo seguramente por hacer, y para ir finalizando estamos con Darío Brugiati, que es CEO de Sudamerican Security Paraguay, que han sido parte también de lo que son los speakers en esta jornada, que la está auspiciando, por supuesto, los jóvenes de la Confederación Económica. Pero para ir cerrando, ¿cómo ves desde el sector que vos ocupas en Paraguay la posibilidad de ofrecerles, por ejemplo, productos como te decía, al resto del mundo y particularmente a Argentina, ¿no? ¿Están trabajando en eso? Sí, realmente sí. Nosotros tenemos ya definido un producto para poder recibir inversiones de afuera. Hoy en día, con la modernización que se dio en el mercado, las emisiones y los títulos de Paraguay se van a poder operar desde mercados internacionales dentro de muy poco, y realmente abrir una cuenta de inversión en Paraguay es bastante sencillo, así que nada, estamos en condiciones de entrar al mundo realmente. Muy bien, seguramente va a llevar un poquito de tiempo plasmar todo lo que son la nueva ley, pero están trabajando duro en eso, así que muchas gracias por estar en Sentido Económico, por estar en Puerto Iguazú y por estar con la Confederación Económica de Misiones. Gracias a vos, Evas, y a todo el equipo por la invitación. Muchas gracias. Bien, lo escuchábamos a Darío Brugiati, CEO de Sudamerican Securities de Paraguay, entonces, también presente en el evento, acompañando a Jan González, que fue uno de los integrantes del Living Económico, en este caso junto a Diego Martínez Bursaco, a quien enseguida vamos a escuchar. Te cuento que NetFinance acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando los flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. NetFinance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Bueno, en este sentido se dio también un living muy interesante de charla económica acerca del contexto económico mundial que está sacudido por el conflicto, en este caso en Medio Oriente, y sus efectos particularmente, bueno, en el petróleo y en otros commodities precisamente también. Y sobre estos temas tuvimos oportunidad de charlar en ese living con Diego Martínez Bursaco, y también en este caso tuvo oportunidad de charlar Sebastián Bordato con Diego, que es director comercial de InView, y que le dejaba justamente este punto de vista. Bien, estamos acá en el evento de la GESEM, en este jueves 4 de junio, estamos junto a Diego Martínez Bursaco, que es uno de los panelistas. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo andás? Gran evento, felicitaciones. Bien, estamos en la premiación de los jóvenes. Esto se realiza a nivel nacional, la CAM es la que agrupa a todos y cada provincia tiene su propia confederación. Pero Diego, vamos a lo importante. Vamos primero al plano internacional, que es lo que nuestros oyentes siempre quieren saber. Parecía que había un acuerdo de paz y en el campo, ¿no? Pareciera que no se está dando. Y a Trump, además, le están poniendo algunas condiciones en su propio país. ¿Cómo ves
esta situación? A ver, creo que el mercado se cansó un poco de esto, de los idas y vueltas, de la expectativa, y encapsuló el problema. Si querés, el único síntoma que no está encapsulado es el precio del petróleo, que se mueve al compás de hay acuerdo, no hay acuerdo, hay acuerdo, no hay acuerdo. Pero mientras tanto los mercados están en máximos históricos, se fijaron en una gran temporada de balances corporativos que vino, y obviamente empezó mucho el hype nuevamente de la inteligencia artificial con distintos sectores que han sacado provecho. Creo que hay que tener prudencia. Algunas valuaciones están muy extendidas, algunos nombres siguen atractivos, pero el mercado debería tomarse un respiro hacia adelante. Bien, sin embargo, en estos días estuvieron un poquito para abajo los índices. Calculo que es una volatilidad racional, ¿o lo estás viendo como algo que puede ser una tendencia? Sí, creo que es algo lógico. Como vos sabés, Eva, los mercados no se mueven de manera lineal siempre para arriba, y es parte del juego. Yo lo que estoy viendo sí es mucha volatilidad entre los sectores que están tradeando los inversores, ¿sí? Por ahí tenés 2 o 3 días donde se le da mucha fuerza a semiconductores, después 2 o 3 días donde vuelven las Big Tech, 2 o 3 días donde pasan todas las empresas de energía nuclear, y así sucesivamente. Es como que se van pasando la posta. Hay que tener cuidado porque uno piensa que puede ser timing de market y eso puede resultar muy malo para una cartera de inversión. Hablaste de algo muy interesante en uno de los paneles donde había otro economista que es de una casa de bolsa de Paraguay, y estuvo muy interesante porque hay una gran discusión de qué pasará con la tasa y sobre todo con la tasa de interés de largo plazo, y vos ahí expusiste algunas cuestiones, sobre todo que hay que mirar también qué va a pasar con, digamos, el consumo mundial, y quizás otros economistas no ven lo mismo. ¿Querés explayar un poquito? Sí, yo te diré algo medio contraintuitivo, ¿sí? En base a la experiencia, sobre todo histórica. Cuando vos tenés un shock petrolero a nivel mundial de la magnitud que tuvimos ahora, donde en pocos meses se duplicó el precio del petróleo, si eso es algo transitorio, entonces los bancos centrales siguen los libros de texto. Para atacar el mayor impacto inflacionario, suben la tasa de interés. Si eso es algo más resistente y permanente, después de 6 meses la evidencia muestra que los bancos centrales empiezan a preocuparse por el nivel de actividad, no tanto por la inflación. Entonces ese doble mandato dual que tienen de actividad e inflación empiezan a tener un sesgo más por el lado de la actividad. Entonces no parecería ver una baja de tasa de interés en algún momento de la segunda parte del año, aun cuando la inflación es lógicamente un poco más alta de la que teníamos previo del conflicto económico, pero es porque los bancos le van a prestar mucho más atención a la actividad económica. Y aparte, abro algo más estructural de largo plazo. Los países, empezando por Estados Unidos y muchos países europeos, tienen un problema de deuda muy serio, el tránsito es bastante insostenible, y que estén renovando o haciendo el rollover de su deuda. 1/3 de la deuda de Estados Unidos está haciendo un rollover hoy a una tasa real positiva, es muy dañino para justamente encauzar ese proceso. De ahí un poco lo que yo manifesté en la conferencia. Hablamos de licuación, es un escenario que vos lo ves muy probable. No sé si muy, lo veo probable, no sé cuándo, pero creo que es la forma en que se va a encauzar todo esto en un mundo donde está altamente endeudado. Bien, era lo que pasaba previo a la guerra, ¿no? Sí, obviamente, era lo que pasaba previo a la guerra. O sea, el Tesoro americano renovaba su deuda al 4% en promedio con una inflación del 2,5%, insostenible por donde se lo mire. Y esa dinámica en un gobernante como Trump tampoco hay un atisbo a decir, che, cuido las cuentas fiscales. Al contrario, Trump va a querer ganar las elecciones en medio término de noviembre y lo que menos va a hacer es levantar el pie del gasto público. Este programa lo escuchan muchos portfolio managers, muchas personas, empresarios, pero también de nuestro rubro, del rubro que está InView, y ahí te pregunto sobre el equity argentino. Trasladamos hacia el plano local. Lateraliza, ya vimos que había tocado máximos en 2018 con Macri, después con Milei el año pasado, y después empezó a lateralizar. Hubo unos días de euforia hace unos días atrás, después algo corrigió en el día de ayer, repito, hoy es jueves 4, digamos, de junio. ¿Qué crees que puede pasar con el equity con este contexto internacional que vos estás mencionando, no? A ver, si se resuelve el conflicto de corto plazo con un acuerdo sustentable, creo que
baja las primas de tasa de interés a nivel mundial y favorece flujos emergentes, incluido la Argentina. Lo que vimos en la última, si querés, 2 o 3 semanas con el equity argentino, para mí fue el catch-up que se hizo respecto a la mejora del riesgo país, la mejora en la calificación de la deuda, ¿sí? Entonces, eso puede llegar a tener algo de movimiento acotado por 2 cuestiones centrales. Primero, porque estamos a la vuelta de la esquina y se empieza a medir de vuelta el riesgo de elecciones, y en segundo lugar, también la economía crece de manera heterogénea y no está representada totalmente en la bolsa. Es decir, lo que más subieron son las empresas de petróleo y de energía, y después los bancos especulando con que lo peor de la mora quedó atrás. Pero bueno, hay otras empresas que están bastante rezagadas y son de sectores que obviamente están más golpeados, como la industria y la construcción. Diego Martínez Bursaco desde Puerto Iguazú, 4 de junio para el evento de GESEM. Muchas gracias por estar. Gracias, Eva. Un abrazo. Saludos. Bien, ahí lo teníamos entonces a Diego Martínez Bursaco participando de nuestro programa, de nuestro episodio número 207 especial Premio Empresario Joven Misionero 2026, siendo entrevistado por Seba Bordato y precisamente puntualizando unos datos ahí a lo último que tienen que ver con los datos que dio a conocer en este caso en el día de ayer el INDEC. Fíjense ustedes de que en cada inicio de charla aclara, en este caso Seba, en la fecha en que está charlando con el entrevistado, y también menciona en este caso que se han dado prácticamente las mismas cosas que venían pasando hace casi una semana, ¿no? Esto de que se van anunciando treguas que después se ven quebradas, en definitiva, y que nuevamente empiezan las hostilidades y que es un cambio constante, y en particular apuntando a una cuestión estructural que tiene que ver concretamente con la Argentina, de que justamente en el día de ayer, reforzando un poco lo que señalaba justamente Diego Martínez Bursaco, se marcaron retrocesos también muy importantes en esos 2 rubros que mencionaba él, en industria y en construcción. La industria manufacturera de abril bajó interanualmente 2,8% y 2,1% respecto al mes anterior de marzo de este año, medida desestacionalizada, con particular castigo por ahí en lo que tiene que ver con la industria textil, mientras que hubo unos incrementos en químicos. Y que también la construcción tuvo una baja interanual del 2,8% y una caída, podríamos decir, del 4% respecto al mes de marzo, ¿no? Así que súper atinada entonces la visión que daba también Diego Martínez Bursaco, totalmente contextualizada de algo que ya se sabía que iba a tirar en definitiva estos números. Les recordamos que este episodio especial de Sentido Económico, episodio 207, Premio Empresario Joven Misionero, también está llegando a ustedes gracias a Transporte Goichik, transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central en Corrientes 41, Leandro en Misiones, y a Fontana Lubricentro, que levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto, si lo traes, tenés a tu servicio una sala de espera con todas las comodidades para vos y para tus chicos. Fontana Lubricentro, aquí en Oberá, en Libertad y Neuquén. Así que realmente, temas muy relacionados también al contexto actual, que no han tenido mayores cambios realmente, porque según lo que hemos logrado ver, ¿no? y preparado para el día de hoy, en este caso, en cuanto a algunas informaciones, muy pocas, ¿no? Porque en definitiva la cuestión central pasa por este evento tan importante que se desarrolló en Puerto Iguazú la semana pasada y que, como dijimos anteriormente, tuvo como ganador del Premio Empresario Joven Misionero a Matías Morán, de Miel La Justina de Posadas, con la organización de GESEM y de la Confederación Económica de Misiones también, y esas importantes presencias que mencionábamos por parte de CAME y de CAME Joven. Trajimos también algunos datos actualizados de lo que tiene que ver justamente con el mercado. Le preguntaba sobre el equity local también, particularmente Seba, en este caso Diego Martínez Bursaco, que hacía especial mención de cuestiones relacionadas a lo vinculado a que bancos han tenido algunos incrementos
también algunas otras empresas, ¿no? Ayer, si bien esto es más para el trading, digamos, que para lo que es el espíritu de nuestro programa, que es el de las inversiones a mediano y largo plazo, vemos cómo han subido en sus acciones Loma Negra, Telecom Argentina, Superville, Banco Macro también, Loma Negra 5,9, Telecom 4,8, Superville 4,6, Macro 4,5, BBVA 3,7, Grupo Financiero Galicia 3,2% también. Vemos como que, bueno, las ganadoras del mes pasaron justamente por esos más o menos mismos rubros, ¿no? Con YPF con un 3,2% positivo, un 2,4% de Superville, 0,9% de IRSA, 0,5% de Grupo Galicia, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, vemos esa situación que marca también un Merval, que ayer tuvo, en este caso, una buena jornada de un incremento de un 1,24%, que si lo miramos en la semana viene con un negativo de 2,28%, aunque con una ganancia en el mes de 13,78% y de un incremento en lo que va del año del 0,78%, ¿no? Pero bueno, después de algunos datos también que tienen que ver con el mercado, tenemos otros, pero que bueno, tenemos que darle obviamente preeminencia al material que pudimos recoger, en este caso en el Premio Empresario Joven Misionero 2027. También vamos a tener oportunidad de escuchar, por supuesto, en este caso a el speaker del panel central que tuvo y se realizó en este encuentro en Iguazú la semana pasada, que fue Fausto Espotorno, que recordemos, bueno, es un reconocidísimo economista con mucha presencia en los medios de comunicación y además también director de Orlando J. Ferreres, la prestigiosa consultora, y de el Centro de Estudios Económicos de la UADA. Así que vamos a escuchar también lo que teníamos oportunidad de charlar con Fausto Espotorno. Bueno, Fausto Espotorno acaba de ser el principal orador del Premio Joven Empresario Misionero aquí en Puerto Iguazú. Bueno, brindaste una charla muy amplia, es imposible resumirla, digamos, en 10 minutos, pero bueno, te queríamos preguntar sobre a cuánto iba a estar el dólar a fin de año, pero no vamos a preguntar eso. No, estamos en un escenario desafiante, vos hablabas de que esto va a ser lento. Quisiéramos un pequeño resumen de eso, ¿no? Claro, a ver, la idea es que Argentina tiene dos cosas montadas una sobre la otra que resolver, por lo menos. Una es que efectivamente venía de una economía que estaba artificialmente alterada, ¿no? Donde se protegía a los sectores que competían con importaciones y se castigaba a los sectores que eran más competitivos y a los sectores de servicios. El resultado de eso fue una pérdida de productividad y competitividad en la economía muy grande, caían exportaciones estancadas, estancamiento económico, falta de crecimiento del empleo, etc. Y empezó esta transformación de la economía de ajustar las tarifas, salir del cepo, igual los tipos de cambio y bajar algunos impuestos como las retenciones. El resultado de eso es que estás dejando de sostener o beneficiar, subsidiar los sectores que competían con importaciones y está normalizando la situación para otros sectores. Ese cambio de precios relativos genera ganadores y perdedores, ¿no? A la larga lo que uno espera es que esos ganadores terminen empujando la economía, ¿no? Y tirando de todo el tren de todos los sectores industriales, comerciales, que más adelante. O en el proceso va a haber cambios. Pero a la vez Argentina tiene un plan de estabilización en marcha. Un plan de estabilización cualquier plan de estabilización implica un ajuste fiscal, un ajuste monetario, una estabilización del tipo de cambio y una apertura económica, ¿no? Eso es parte de cualquier plan de estabilización. Y eso genera impactos negativos en la economía, ¿no? Es lo que estamos viendo ahora, sobre todo en algunos sectores. Ahora, ¿la fase siguiente cuál es? Bueno, la fase siguiente es que, primero empezar a ver resultados en estos planes de estabilización, ¿no? Empezar a ver efectivamente, ya se vieron bastante, pero bueno, que se termine de perforar la inflación hacia abajo. Y en segundo lugar, bueno, a partir de ahí poder ir bajando los impuestos y la economía empieza a traccionar, ¿no? Yo creo que ese es el punto clave del gobierno. Pero lo más importante de todo esto es la inversión, que llegue la inversión, ¿no? Y la verdad es que la inversión tiene que llegar en varios aspectos, desde el punto de vista privado y desde el punto de vista público también, la obra pública. Pero para eso se necesita financiamiento, ¿no? Claro. ¿Y el financiamiento quién lo da? El financiamiento por ahora no está, porque tiene que ser externo. La verdad es que el mercado local es muy chiquito, en el caso de la obra pública, y la obra privada, yo creo que tiene que ser más bien inversión de capital propio. No hay otra alternativa porque el sistema bancario argentino
es chico. Puede haber algo del mercado de capitales, el mercado de capitales está proveyendo bastante financiamiento, pero no es suficiente, ¿no? En realidad lo que hace el mercado de capitales es intermediar capital propio entre varias personas. O sea, puedo ser que yo ponga dólares para comprar una ON, pero invierta en petróleo. Eso también va a pasar, ¿no? Ahora, es como que el malabarista está teniendo diferentes platitos, digamos, haciendo el equilibrio. Y bueno, uno dice que presten los bancos, pero los bancos tienen los encajes que vos describías también. Es una porción, digamos, importante de plata que tienen inmovilizada, pero a su vez tampoco se lo van a quitar a los encajes porque tienen miedo de lo que pase con esa plata. O sea, es medio complicado. Sí, lo que vemos ahí es que la política económica tradicional, que es básicamente la política fiscal y monetaria, son insuficientes para generar esa inversión. Por eso la inversión tiene que venir o de capital propio o del mercado de capitales, que es prácticamente lo mismo, simplemente va a intermediar el mercado de capitales, o externa, ¿no? Y eso todavía no llegó, o si llegó, llegó parcialmente. Por ejemplo, en el sector petrolero llegó mucho de ese tipo de inversión, el sector minero también, pero no para todo el resto de la economía. Pero no creo que la política fiscal pueda dar para mucho más, pueda estimular mucho más la economía, ni tampoco lo puede estimular mucho más la política monetaria, porque iría en contra del programa de estabilización, que es la otra parte que estamos hablando, ¿no? Así que de ese lado no hay muchos mecanismos donde se puedan actuar, ¿no? Me parece que lo más importante es para el gobierno redoblar la confianza, la credibilidad, etcétera. Y ahí es donde empezamos con los temas electorales. Bueno, la credibilidad es tan importante, ¿qué pasa con las elecciones? Bueno, y por eso es que preocupa todo eso. Bueno, y acá está instalado, o sea, a ver, mejor dicho, se está instalando como que ahora cualquier signo político tiene en cuenta las cuestiones fiscales. Vos tuviste oportunidad de hablar con mucha gente últimamente, no quiero que me dé nombre, pero ¿es realmente así, digamos, o simplemente es un discurso como para que a lo mejor en ese escenario electoral no irrumpa algo disruptivo que ocasione, no sé, una corrida? Mira, yo creo que sí, de a poquito se está instalando en la política esto de la necesidad de tener las cuentas fiscales ordenadas, pero no sé si está aprobado, ¿no? Son estas cosas que hay que ver si se sostienen cuando la política lo necesita, porque la diferencia de Milei, que es un economista, que es un fanático de las cuentas públicas ordenadas, anda a saber si el próximo presidente, por más que diga, crea defender la cuenta ordenada, cuando tenga que salir a gastar plata para ganar una elección, si no la va a gastar. No. Esa es la pregunta del millón. Totalmente. Ahora, mensurando un poco la velocidad que fue teniendo este programa de estabilización, ¿cuánto le queda por delante, digamos, como para que se pase a esa siguiente fase de la que hablábamos antes? Yo creo que tiene 2 años por lo menos. Ojo, creo que la peor parte es esta. Va a ser la peor parte. Yo creo que de acá en adelante vamos a ver una mejora en las condiciones, en general. Pero para que uno diga, bueno, ya está, salimos del estancamiento, pasamos a una inflación más baja, pasamos a un crecimiento más general, y 2 años creo que es razonable pensar. ¿Y los que se cayeron en el camino? Y los que se cayeron en el camino, bueno, esperemos que se pueda recuperar. La verdad es que no hay muchos márgenes en ese sentido. A ver, yo creo que el argentino y el empresario argentino es súper adaptable. Ya, si a esa altura del partido sos argentino y no te adaptás, no sé, me es medio raro que hayas sobrevivido, digamos. Entonces, tengo fe en que eso se pueda recuperar. Argentina es potencialmente una economía con mucha solidez y mucho crecimiento. Es muy difícil que una economía que le vaya bien en general no le vaya bien particularmente. No creo que eso se pueda sostener. Ahora, vos hablabas de la cantidad de dólares que se están comprando el tenedor privado para atesoramiento, digamos. O sea, ¿en qué medida eso también no da cierta pista de que, o sea, el año que viene, que es electoral, otra vez pase lo que pasó anteriormente? Es posible que pase otra vez lo que pasó anteriormente. No sé si a ese nivel, pero es probable. O sea, aparte, con otro tema, no sabemos si va a estar el respaldo que estuvo la vez anterior. Sí, a ver, yo creo que es una elección presidencial, con lo cual se juega a otras cosas, son mucho más directas las elecciones presidenciales. Hoy también, como digo, hoy un año de elecciones de medio término, en realidad hay mucho más oferta de productos, para así decirlo. Claro. Bueno, yo soy más liberal, un poquito menos liberal, yo soy más de izquierda, yo soy menos de izquierda, pero en el medio tengo toda la oferta de productos. En un año no electoral ni siquiera eso, es la imagen del presidente contra nadie, contra lo que me gustaría a mí que fueran las cosas,
y en el año electoral se empieza a definir un poquito más las opciones, ¿no? Entonces creo que las cosas se terminan afinando mucho más en el año electoral de elecciones presidenciales. Pero es cierto que hoy a Argentina le faltan consensos básicos en materia económica como para... Bueno, tenemos una FED. Sí, pero Argentina tiene consensos básicos en materia de derechos humanos, ¿no? Pero no tenemos consensos básicos en materia económica, y eso falta, porque eso garantizaría la estabilidad. Hay otros países en la región que no han logrado. Una fábrica de termos empezó a importar termos porque ya no le convenía fabricar termos acá. Un vendedor de materiales en seco se dio cuenta que comprar el piso vinílico para seguir vendiendo era más barato en Brasil y empezó a comprar de Brasil. Esa es la salida, tratar de apelar a ese ingenio, digamos, esto ya para el pyme, ¿no? En algunos casos sí. Además del orden también interno. En algunos casos sí. En algunos casos tampoco pueden importar todos porque no hay suficiente demanda de piso vinílico para que todos importemos más barato. Por dar un ejemplo. Pero hay un montón de cosas. Algunas serán con importaciones y algunas serán con locales. Se pueden importar, por ejemplo, piezas para tuberías y después venderle al sector petrolero válvulas o mejoradas o adaptadas, hay un montón de cosas que se pueden hacer en el proceso. Los procesos industriales son cada vez más en el mundo hechos en parte. Entonces, probablemente Argentina, por ejemplo, empieza a producir autos eléctricos. Los primeros autos eléctricos lo que va a venir es traer el kit desarmado y lo va a armar acá. Pero después seguramente alguno dirá, las llantas se pueden hacer acá más baratas, no hay que transportarlas, son un pedazo de lata y eso genera una demanda por llantas. Bueno, todas esas cosas pueden pasar. Y hay que dejar que pasen, si no solucionas el problema. ¿Qué mirar a tu criterio algún par de señales, digamos, de acá a fin de año? Yo lo que miraría es el índice de inversión. Para mí es la clave, del asunto. Si la inversión se empieza a recuperar o no se empieza a recuperar. Eso para mí es súper importante. Gracias, Fausto. Muy bien, y así escuchábamos también a Fausto Spotorno, que fue el principal speaker de este encuentro que compartimos junto a la gente de GESEM y de SEM del especial Premio Empresario Joven Misionero 2026, la semana pasada en Puerto Iguazú, con el auspicio de Net Finance también, y con una importante presencia de empresarios, no solamente de aquí de la provincia de Misiones, particularmente jóvenes en este encuentro, sino también de todo el país en el marco de este encuentro que tuvieron también y que celebraron en Iguazú la gente de la mesa senior de CAME y, bueno, por supuesto los integrantes de SEM que también participan de ese evento. Bueno, nos quedaron muchos datos que tienen que ver con el mercado, pero como siempre eso no va a faltar, en nuestros futuros episodios, así que bueno, mencionábamos algo, así simplemente, cuestiones que tienen que ver con temas que mencionaron precisamente nuestros entrevistados. Ayer, bueno, las bolsas estadounidenses cerraron un poquito negativas, se desacopló el Merval un poco de esa situación, hubo un nuevo shock también en lo que tiene que ver con una venta importante en el rubro de semiconductores, ¿sí? Bueno, también hubo una caída, un retroceso de por lo menos uno de los tipos de petróleo, con lo cual, bueno, ese escenario general que describían tan magistralmente también los economistas con los que hemos tenido oportunidad de charlar y que hemos tenido oportunidad de escuchar en este episodio de Sentido Económico, bueno, van en coincidencia con ese marco global que analizaban. Así que aquí llega el final entonces de nuestro episodio de Sentido Económico del día de hoy y seguramente tendremos un nuevo encuentro con todos ustedes la próxima semana. Sentido Económico.